a lo que se dio el día de ayer. Ayer fue un día de fiesta, vamos a decirlo así, de fiesta para Morena. ¿Por qué? Porque lograron cepillar a una rata. Logró Morena con sus denuncias, porque esta denuncia fue presentada por Mario Delgado, por Sergio Gutiérrez Luna y agregados. La batería morenista logró tumbar al narcogobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, el cual, la única razón, lo que buscaba, que era una diputación federal, plurinominal, obviamente, porque no va a hacer campaña, porque los narcos no hacen campaña. Morena logró impugnar esto y la queja de Morena fue clara: no puedes ser candidato si tienes un orden de aprehensión. A pesar, y esto es algo controversial, porque si tienes una orden de aprehensión, vamos a decirlo así, no eres responsable todavía, aunque sabemos todos que el Cabeza de Vaca es responsable, pero todavía no es caso juzgado o cosa juzgada. Pero esto bastó, y esto es interesante, porque crea un precedente. El que un narco, una persona investigada por desvío, por acabar con gente, por narcotráfico, no pueda llegar al Senado o a la Cámara de Diputados simplemente para buscar, pues literal, fuero político, es decir, protección constitucional. Y esto es lo que crea a Cabeza de Vaca, es un verdadero problema. ¿Por qué? Porque Cabeza de Vaca, recordemos, es ciudadano tamaulipeco, pero también es ciudadano gringo. Él también ha logrado naturalizarse como, pues sí, como gringo. Y eso es a lo que él apela, a la protección de los Estados Unidos. En serio, no es broma. Cabeza de Vaca es un gran narco, es un gran narco. A lo mejor en los corridos suena nada más el Chapo, Mayo, la fregada. Pero Cabeza de Vaca es un narco de ese nivel. Y ahora se logra desde el Poder Judicial que no llegue al poder. Cabeza de Vaca hoy desesperado, porque sabemos que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, antes TRIFE, estaba comandado por Reyes Rodríguez Mondragón, este calderonista enviado de Gil Suárez. Hoy se quita la máscara, se quita la careta y revela pacto que tenía con Mondragón. Vamos a ver. En relación con el recurso de apelación 102, en ambos casos y en el 108, en ambos casos lo que se cuestiona es si se cumple el parámetro, el requisito constitucional establecido en el artículo 38, fracción quinta de la Constitución General, que establece que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal. Y el partido actor denuncia que las personas que fueron registradas como candidaturas por el Instituto Nacional Electoral tienen suspendidos los derechos político-electorales por estar en esta hipótesis constitucional y por lo tanto se debió negar su registro. El Instituto Nacional Electoral hizo la revisión correspondiente sobre si en efecto están suspendidos los derechos político-electorales o no. Llegó a la conclusión que no y por lo tanto procedió a registrar las candidaturas. En estos asuntos no había suspensión de derechos político-electorales conforme a lo que certificó la autoridad electoral encargada de registrar las candidaturas.
Por lo tanto, habría que demostrar en ambos casos que se está en esta hipótesis para que entonces se solicite la revocación de sus registros. Las personas denunciadas están en ejercicio de su libertad. Luego entonces, si están en ejercicio de su libertad y en el recurso de apelación 102, tratándose de el registro de la candidatura a diputado federal por representación de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no hay una orden de detención vigente, porque hay también suspensiones de amparo. ¿Cómo puede considerarse prófugo de la justicia alguien que está legalmente en libertad y no puede ser detenido y no hay actos positivos que en caso de un requerimiento judicial de presentación ante la autoridad o de ejecución de la detención, pues no hay ningún acto que demuestre que está en este supuesto de prófugo de la justicia? A mi juicio, la persona candidata no se encuentra suspendido de sus derechos político-electorales. No hay una orden judicial que así lo determine. Así intentaba argumentar Rodríguez Mondragón, ¿no? El que García Cabeza de Vaca, pues sí tenía orden de aprehensión, pero pues todavía no tenía una sentencia con que lo condenara y que eliminara sus derechos políticos. Y les digo algo, sí es cierto, sí es cierto. Ahora, no puedes ser candidato si no compruebas que vives en el país. Eso yo creo que por ahí tuvo que haber ido. La verdad es que tanto el Tribunal Electoral como el INE, en cuanto a sus conceptos para poder argumentar si tienes residencia o no, se me hace muy burdo y muy ridículo. Lo decía el otro día, creo que era Tadeo Humphrey, decía, lo único que necesitas para comprobar que vives en cierto estado es el INE. Yo ponía el ejemplo ayer. Imagínense que yo voy mañana a Tamaulipas o Baja California, saco mi INE, le pago al delegado para que me diga, no, sí, Pablo vive aquí. He conocido o he estado en el estado 3 días y en 6 años me postulo para gobernador. Y van a decir, oye, Pulio, pero si todos te hemos visto como tú eres tabasqueño, güey. Tú vives lanzando tus programas desde Tabasco, toda la gente sale a la calle y te ve ahí. No, ya no, yo no soy tabasqueño, ya soy de Baja California. Oye, Pulio, no, por favor. Pero a ver, no importa lo que digan ustedes, lo que importa es lo que diga esta INE, ¿no? Lo que diga esta INE es lo que manda. Es un ridículo. Ojo, no son todos buenas noticias, no solamente cepillan a Cabeza de Vaca, sino que le dan la puerta abierta a Ricardo Anaya Cortés. ¿Por qué? Porque ahora sí podemos comprobar que no tiene una orden de aprehensión, porque esto es algo que nadie sabía, ¿no? Le decíamos el prófugo, pero, pues bueno, la realidad era que no sabíamos si tenía una orden de aprehensión girada o no. Resulta que no. A Ricardo Anaya le pidieron su expediente, le pidieron su carpeta y según todo esto, pues bueno, finalmente no tiene una orden de aprehensión, tiene un citatorio para declarar por el caso de Odebrecht, pero vamos a ser sinceros, todos los del caso de Odebrecht están en la calle comiendo, ¿cómo se llama? Su pato laqueado en el Hunan. Entonces, pues no, la verdad es que no. No hay que decir en ese punto. Y Ricardo Anaya, pues sí, va a lograr ese blindaje. Que si me preguntan también, ¿quién es más corrupto y quién es más rata? ¿Anaya o Cabeza de Vaca? Sin duda alguna, Cabeza de Vaca, pero abismalmente. Y pues bueno, ayer gana Morena esta batalla en el Instituto Nacional Electoral, en el Tribunal Electoral de la Federación. El señor, el narcotraficante Cabeza de Vaca, no será legislador mexicano. Y que se dé de vueltas en el suelo, no lo será.
Vamos al siguiente tema, señores, el último del día de hoy.